Sí, ya no hay que echar chisme. Ok, ya se acabó el chisme. Vamos a ver qué hacemos Ya por está en ahí. el video. Pues listo, vamos pues. Nayeli, Beatriz, clase para dos, pero queda en el canal. Bueno, ¿tú viniste la semana pasada? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, que estábamos hablando ya de la parte, digamos, narrativa, que vimos figuras literarias. ¿Qué otra cosa vimos? Yo no lo tengo anotado aquí, solo un miren. Miren. ¿Qué es el lenguaje del autor? El tono, Contexto. Entonces, Connotación, la connotación que estaba preguntando la que compañera. estaba que es el diciendo tono. Claudia, ok, muy bien. Incluso tú tienes hasta todo escrito. Ya vamos a reprogramar Sí. esto. Entonces, continuamos. Dentro de lo que es la narrativa y todo aquello que esté escrito, incluso hablado, como en el caso de las obras de teatro, pues tienen otros elementos. El tema, argumento, personajes, motivación, la interacción y el ambiente. El tema de qué va a tratar, el argumento, cómo está estructurado, los personajes, la motivación, cuáles son las emociones que ahí se presentan, la interacción y el ambiente, porque todo tiene que estar generado en un ambiente. El salón de clases es un ambiente. Hay una película hermosa que era de Robin Williams. ¿Sabes quién es Robin Williams? ¿Qué ha sido? Ajá, la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Cómo? La Sociedad de los Poetas Muertos, un clásico del cine y todo se dio en un salón de clase. ¿La sociedad de los qué digo? De los poetas muertos. Es un clásico del cine y por supuesto una de las grandes actuaciones de Robin Williams. Hermosísima. Y habla precisamente un profesor de literatura que rompe todas las estructuras en un salón de clase y hace que los estudiantes, después de odiar, por supuesto, la literatura, porque no les gusta, tal vez parece que sí. sí, eso en los años 90. Pero el ambiente de esa película es un aula de clase. Listo. Como hay novelas que transcurren todo el tiempo en un hospital. Hay una escritora chilena que debo recomendarla también, a veces que hablo más de otro tipo de lectura, es Isabel Allende. No sé si te suena Isabel Allende, la de La Casa de los Espíritus. Bueno, la novela de ella, Paula, que creo que es la segunda, primero fue La Casa de los Espíritus, que creo que se estrena en cualquier momento, pero la novela Paula transcurre en un hospital y es la historia de su hija que cae enferma por una enfermedad, valga la redundancia. Creo que era una enfermedad dada por fiebre o en la sangre, no recuerdo ahorita, pero toda la historia, y es un libro así, y uno dice, y todo eso pasó en un hospital, todo eso pasó. Entonces uno dice, ay, ambiente, el ambiente externo, eso a veces los ambientes son internos, incluso hasta una sola persona habla de su interior, pero bueno, ya son cosas más profundas, porque para escribir eso hay que darle. Entonces, el tema, ¿qué es? La idea principal o mensaje profundo de la historia. No es solo de qué trata, sino qué enseña o comunica. Ejemplo, como agua para chocolate. ¿Has leído esa novela? Ajá, pero primero fue una novela. Ok, yo también vi la película, pero recomiendo ampliamente leer la novela como agua para chocolate. El tema, el amor reprimido y la búsqueda de la libertad. Uno puede decir, claro, yo no recuerdo la película, No. porque eso fue de los años 80 más o menos, pero ese es el tema principal de como para agua para chocolate. Y la explicación es, la protagonista lucha contra las normas familiares injustas de una época determinada. Pero cuando uno está leyendo la novela, uno no está pensando en eso, porque lo tienes que descubrir. Pero el tema entonces es el amor reprimido y la búsqueda de la libertad. La explicación.
Ah, ¿Ve? Entonces, claro, pues uno dice, ay, voy a leer esta novela. Y uno generalmente relaciona las novelas o las historias con el amor o con el crimen, que son características, ¿no? Agatha Christie, las novelas de Agatha Christie, pues todas son de crimen. Ahí no hay ninguna de amor. Que el amor se involucre, sí, pero ahí siempre están matando a alguien. Siempre consiguieron a alguien en una cantarilla, lo consiguieron detrás del, debajo del piso. En el piso, bueno, ya enterrado, ¿no? ya. O sea, siempre crimen, porque esa es su especialidad, o sea, su especialidad y no porque la descubrió, no, es que eso a veces los autores o los escritores, como cualquier otro artista o cualquier otra persona, nace con eso, con esa condición de escribir, porque su cabeza es volátil, su cabeza no para un solo segundo de toda la información que puede tener y dice, bueno, si por aquí empecé a escribir, yo ahorita que estoy leyendo, que yo no conozco, no he leído nada, pues a mí no me gusta, de verdad que no me gusta el crimen, A mí sí. ni nada así. Ah, bueno, Stephen King, que es uno de los más famosos escritores americanos que precisamente escribe sobre crímenes y asesinatos y todo lo demás, pero estoy leyendo el libro de él que se llama Cómo escribir y cómo él narra, o sea, de dónde le sale a él escribir. Y es una persona que escribe desde que era un niño, Con mucha gente se le da todo eso. porque ya nacen con eso. Hay quien lo desarrolla tarde, como la de Harry Potter. ¿A Ay, qué hora escribió? Ahorita no me acuerdo el Milhouse, nombre, esa. pero ¿a qué hora escribió Harry Potter? ¿A qué edad? ¿Qué hora? La noche seguramente. Ella escribió Harry Potter siendo una persona ya mayor, de 50 años, y lo escribía en el tren. Ella comenzó a escribir Harry Potter, el primer libro, en el tren porque ella iba del trabajo a su casa, de la casa al trabajo. Eso a mí me quedó así como que qué maravilla, ¿no? O sea, en el tren. Empezó a Y desarrollar. aparte, como no había mucha tecnología como hay ahorita, o sea, ¿en qué pasabas tu tiempo tan largo? Eso influye mucho. Sí, porque supongo yo que si no tuviéramos la tecnología y, por ejemplo, si, no sé, cuando vamos de viaje, vas de copiloto, ¿en qué vas? En el teléfono. Y si no hubiera teléfono, vas leyendo algo, escribiendo algo. Es que la tecnología, pues no tenemos el chat GPT. Ah, que tú le dices, mira, que estoy comentando ahorita que mi esposo pasa todo el sábado frente a la computadora, es porque él escribe música Ujú. y descubrió una aplicación que hace todo. Pero entonces, ¿dónde está la genialidad? La genialidad la tiene la inteligencia artificial, sin duda alguna. Pero si él no supiera, él no estuviera sacando joyas musicales. Ujú. Él dice, este violín va aquí, esta flauta tiene que sonar aquí, yo quiero el estilo de, porque está concebido en su cerebro, me dice, todo lo tengo aquí, Ujú. ¿ok? Pero él no sabe escribir la música. Tú sabes, ¿no? La música, las figuras, Ajá, sí, sí, la las figura, pautas. eso, la negra, la corchea, la semicorchea, no, eso Ujú. no. Él lo tiene todo aquí. Es músico de oído. Entonces dice, esta canción siempre la he concebido de esta manera. Y saca unas cosas que yo digo, wow, lo hace la inteligencia artificial. De lo contrario, tenía que dárselo a un músico. Para que hicieran las Le digo, pautas. mira, exactamente, le digo, mira, esto es lo que yo quiero y el músico va a ser creativo, porque va a decir, ah, esto es lo que él quiere, bueno, yo tengo esto en la cabeza y empieza a escribir. Pero ahora, ¿quién lo hace? La inteligencia artificial. Entonces, tenemos que tenerla como una aliada, pero Pero no no como usamos más de lo que correcto. Entonces, claro, en estos tiempos, ¿qué había? Pues nada, la gente andaba con una libreta debajo del brazo, periódico, el periódico, ibas en tren o en metro, ¿y qué hacías? Pues me iba leyendo un libro, ¿verdad? De hecho, como agua para chocolate, aunque ya existían los teléfonos inteligentes, yo me lo leía cuando bajaba de mi trabajo, en el otro lugar donde yo vivía, en la otra ciudad. ujú. Yo bajaba en tranvía, eran 20 minutos de lectura y a veces estaba tan concentrada que llegaba a la última parada. Y yo decía, wow, me quedé, pero no pasaba nada. Agarraba mi tranvía de subida. Ujú. Pero ves, entonces los tiempos, cómo cambian y de qué manera influyen. Sí. Entonces, bueno, más o menos como ejemplo, el tema, pues pongo el ejemplo como agua para chocolate, que
se me olvidó el nombre también de la autora, pero lo buscamos ahorita. Este es el tema y una explicación ¿Y qué trata? de lo que trata. O sea, la protagonista, pero esto le corresponde a si tú haces un Entonces, análisis. entonces, como por ejemplo, a veces en este que sale eso, la explicación y ponen ahí como varias cosas, y digo, pero si es tanto, ¿y por qué ponen tan poquito? Pero entonces en tan poquito puede resumir una explicación. Mm, Pero ¿cómo logras esto? Con la concentración y un previo conocimiento. Porque si esto tú lo estás descubriendo ahorita, entonces dices, ya va un momento, pero ¿y esto? ¿Y cómo lo analizo yo? ujú. Si yo no sé del tema y yo no sé de una explicación. ¿Mm? Pero si lo llegas a saber y dices, ya sé, a la hora de No es leer, estar leyendo y tengo que leyendo y estar leyendo. concentrada. No leyendo, porque eso te va a hacer perder mucho tiempo. Es No sacas. concentrada. Mi cabeza tiene que estar, mi cerebro tiene que estar aquí y ahora. Después que yo esté 2 horas aquí, que se me olvide todo. ¿Mm? ¿Viste? Ujú. Detalle, ¿te acabas de dar cuenta de un detalle? Sí. Sí. Nayeli, ¿vamos bien? ¿Vas comprendiendo? Sí, yo contesto por Nayeli. Entonces, el argumento. Ojo, estas cosas también, yo estoy hablando a nivel narrativo, a nivel de novela, ¿ok? Pero también se aplica a la hora de leer un texto, un artículo de prensa, los textos que aparecen en el examen que tú tienes que decir, que te aparecen la opinión de una persona y el estudio que se ha hecho sobre el mismo tema, ¿no? Ujú. Porque en todo esto es concentrarse, concentrarse en lo que yo estoy leyendo, porque voy a presentar un examen. Yo no estoy leyendo por placer, yo estoy leyendo porque voy a presentar un examen. Eso es todo. Es que tenemos que hacer ejercicios de concentración. Por eso Ar procuro escribir ahora. All right. Para, Y así lo vas ah, asintiendo más. como ahorita la explicación es. Con lo cual, entonces, argumento. ¿Qué es el argumento? Es la secuencia de eventos que ocurren en la historia, que también vimos en la clase pasada, creo, el tema de la secuencia. ¿Qué es una secuencia? Es una enumeración. Primero, segundo, tercero, cuarto. Es secuencia. Una cosa, otra cosa. Y así, no es lo mismo esto hacer esto. Para hacer. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿en qué está dividida ese argumento? En un inicio, en un conflicto, en un desarrollo, en un clímax y en un final. Eso es una clase característica de literatura en todos los años. Incluso no sé si recuerda en la escuela, cuando se leían cuentos, este tipo de cosas. Todo tiene que comenzar con un inicio. ¿En el inicio es como una introducción también o es diferente? No, la introducción es del que trata, ¿verdad? La introducción es de lo que trata, puede ser un prólogo, en el prólogo de un libro sale, la próxima clase voy a traer uno de mis libros precisamente para que lo veamos cómo está estructurado. Presenta personajes y situación, eso es el inicio. Puede aparecer un personaje, dos personajes, en las siguientes páginas, si no aparece en el primero porque hay un desarrollo de un ambiente, puede salir el personaje más adelante, pero el personaje va a aparecer sí o sí. Conflicto, aparece un problema, la palabra lo dice, Ujú. ¿no? Siempre en una historia tiene que haber un conflicto mínimo, Mm. Si no, no hay nada. irrelevante, si no, no tiene, pero es que hasta en los cuentos de los niños hay un conflicto. Ujú. Las preguntas que se hacen los niños en los cuentos, o los animales que hablábamos de la figuración en los animales, o la personificación de las cosas, pues. Hay un conflicto, un perro puede tener un conflicto dentro de una historia. Ujú. No es que vamos a decirle al perro o a mi gato, mira, Francia, tú tienes un conflicto. Bueno, ahorita existe la psicología de los animales. ¿Tú sabías eso? Sí, Que estudia yo cuando vi que nosotros tenemos 2 gatos y yo digo, no, pero esto ya es el colmo. O sea, sí. los gatos tienen psicólogo. Yo voy a llevar a mi gato al psicólogo y después una amiga me dijo, yo llevo a mi gato al psicólogo. No, no, no.
Eso Sí, es. Toma. porque mi nuera y mi nieta se fueron para México de vacaciones y tenían una perrita. Pues esa perrita estaba muy pegada con la nieta porque es con la que jugaba. Y se fueron y queda y se puso bien triste, hasta ataques epilépticos le dieron. Y mi hijo la Oli, llevó mi hijo la llevó al Petra porque se espantó por lo que estaba haciendo. Y le dice, oh, es que está en depresión. o sea, le van a dar sertralina. La tuvieron que mandar para México porque estaba deprimida. No quería, extrañaba a la nieta. Y la tuvieron que mandar para, la suegra tuvo que ir de México por ella para llevarla, porque aquí no se podía componer. Hasta vómitos le Claro, daba. yo entiendo que existe el médico veterinario, pero de allá el psicólogo, Sí, no, yo me moría de risa. por eso yo lo vi. Y, Y claro, yo lo he notado también, por ejemplo, en los gatos, yéndonos al tema del conflicto, también me ha pasado con los gatos. Yo lo que digo es, o sea, voy más allá si uno va a terapia, hay que llevar también al gato y ellos estudian el comportamiento o lo que sea. Pero sí pasaba las 2 veces que yo fui a Venezuela, que mi esposo me decía, tú sabes que la niña, porque es macho y hembra, ¿no? ajá, La niña está sentada en la puerta del cuarto y no se mueve. Menos mal que tiene su bañito enfrente, ajá. pero no se mueve. Y eso desde el día que tú te fuiste. Y yo, ay, pues va a tener que animarla, porque a mí no me va a venir con cuenta el psicólogo. Psicólogo. Pero sí, las conexiones existen, incluso con los animales. Pero por eso te digo, si uno lee una historia donde hay animales personificados, ¿ok? También aparece un problema, hay un conflicto. El desarrollo, pues, es donde intentan resolver ese conflicto, que es cuando se hace muy extensa la historia. El clímax, hay un momento intenso en ese escrito y al final, o el final, pues es la resolución. O sea, o se murió, o se casaron, o fueron felices para siempre, o quedó en suspenso, porque también esa resolución puede ser un suspenso. Y si hay una saga, como El Señor de los Anillos, como el mismo Harry Potter, entonces te deja en ese suspenso porque viene a desarrollarse otro Ok. conflicto, donde va a venir un nuevo desarrollo. Qué gordo que hay cuando uno está viendo una serie que, y acabó y que, no, pues esperar Ah, a que salga la otra. ¿cuántas Eh, no quedan así? Yo me no, acuerdo cuando vi cuál fue una. Hubo una que yo dije, tiene que venir una segunda parte. Y aquí, ya, aquí, aquí, no, ya va. Ya. ¿Quién es? Entonces, Adriana. Era aquí. No, ¿tú no te acuerdas? Aquí, no, aquí, no. Stratford, aquí no. Ahí, aquí, no, no menos. A ver. Auxilio, socorro. Buenos días a todos. Ah, ah, sí, ándale. Yo ya tengo que hacer un cursazo, un intensivo ¿Quién fue que dijo con Julia? Vamos a preparar un intensivo de tecnología y pero lo vamos a preparar. Ok, está bien. Mira, aquí un ejemplo, puse Cenicienta, que también Cenicienta forma parte del clásico de la literatura. Inicio, vive con sus madrastra y hermanastras. Conflicto, no la dejan ir al baile. Desarrollo, aparece la hada madrina y va al baile. Clímax, sale corriendo y pierde el zapato. Final, el príncipe la encuentra y se casan. Final, feliz. ¿Viste? Cenicienta. ¿Lo vas a copiar? Cópialo para sí. que se quede ahí. María, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Buenos maestra. días. Buenos días a todos. Muy bien, bueno, aquí Buenos solamente días. estamos Beatriz
Dis- Adriana que está en su oficina y yo. Y Nayeli que está conectada y tú. Discúlpame Los por la demás estaban tardanza. en la maratón. Ujú. Yo los vi a todos allá corriendo. Así es, maestra. Bueno, estamos viendo elementos narrativos de narrativos de la historia. Ok. Ok, entonces, bueno, vimos en la primera parte el tema, Ujú. ahora el argumento, que es la secuencia de eventos que ocurren en la historia y está conformado por 5 partes: el inicio, el conflicto, el desarrollo, el clímax y el final. Ok. ¿Se ve? ¿Tú lo estás viendo? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Y el ejemplo rápido, Cenicienta, que es, bueno, es algo sencillo porque todos conocemos, aparte que conocemos la historia de Cenicienta, entonces antes de hablar de otro autor u otra cosa, pues allí pues se ven los ejemplos de cada una de estas partes del argumento. ¿Ok? ¿Me puede cambiar, por favor? ¿Ya puedo cambiar? Ya. Ok. Entonces, continuamos y nos vamos a los personajes. Toda historia tiene que tener personajes. Como dice ahí, personas, animales o figuras que participan en la historia. Esas figuras son, como te digo, pues no, las figuras, porque animales o figuras, o sea, todo aquello que se pueda personificar. Como, déjame, estaba pensando aquí en una historia que sea de figuras. Que hayamos visto con monitos. ¿Que hayamos visto? Con monitos, digo. No, bueno, es que están los animales. Uf. ¿No? Las historias, por lo menos infantiles, utilizan mucho a los animales Ujú. para generar todo lo que es el tema central de la obra, pues, de la historia, del cuento, del relato. Pero hay figuras, y esas figuras se utilizan mucho, por ejemplo, en videos. En el caso de videos donde personifican edificios. Yo ahorita estoy tratando de recordarme y me parece que es esta canción de Wall, La Pared. ¿De quién es La Pared? No es el bolero, esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. No, es La Pared, que es toda con figuras. La Pared de Wall. La Pared, la película, no, La Pared, la canción. Ah, de Pink Floyd, esa. Y es toda eh, de Pink Floyd, no la película, de Pink Floyd. Pink Floyd es bueno, es un grupo, no Es maestra. un, es un, es un cantante, Ajá, es un cantante. correcto, pero la pared, el tema en la pared, The Wall, que es famosa, fue famosa en los años finales de los 70, principios de los 80, justamente esas figuras personificadas, porque tenían movimiento, es como un ejemplo de lo que son personajes, ¿no? Porque si hablaba de la pared, ¿verdad? Ujú, Estaba personificando una pared y le ujú. estaba dando movimiento y protagonismo. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando habla ahí de figuras, que Mm. tengan movimiento. Ah, la otra película en la que Alicia en el País de las Maravillas es A los animales. que las que baila, claro, que baila la taza, la cafetera. Sí. Bueno, esas son figuras Ah. personificadas. O sea, están los Ujú. animales, están también las figuras. O sea, todo es posible dentro de una historia. O sea, no es una locura, ¿no? Si, o sea, si ocurre en Alicia en los País de las Maravillas, que también forma parte del clásico de la literatura infantil, bueno, entonces eso es una figura, ¿cómo dije yo? Personificada. Es complicado. Entonces, tipos de personaje principal, protagonista.
siempre va a ser el más importante, la palabra lo dice. En una novela de televisión, pues existen los protagonistas, dice, uno ve en los créditos, protagonista, fulano de tal. Bueno, el personaje más importante. Antagonista, que se opone a ese. La villana, por La decirla. villana, por ejemplo, ese es el antagonista, se opone a esa figura principal, aunque también puede ocurrir lo contrario. La villana puede ser la protagonista y el antagonista la que está por debajo. O sea, todo depende cómo se desarrolla la historia, correcto. Secundarios, pues bueno, ayudan o complican. Puede ser cualquier cosa que esté alrededor que funcione, desde la mucama, la que está en la cocina, el chofer, los choferes, el barrendero, el doctor que tuvo que pasar en ese momento y fue importante, todo eso. Le dio el plus. Así es. Entonces, bueno, eso es muy común el tema de los personajes. Aquí puse el ejemplo de Harry Potter, hablando de Harry Potter. Voy a ponerme de este lado, donde Harry Potter y la piedra filosofal, que dice ahí, ¿verdad? Ese es creo que es el primer libro. Harry Potter y la piedra filosofal. Como no me gustan los animes. A mí no me gusta Harry Potter tampoco. O sea, de hecho, cuando vino la fiebre de Harry Potter, yo quise leerlo, pero como no soy amiga de las cosas fantásticas. Ese es el asunto, que la fantasía no me gusta. La fantasía no me gusta, la ciencia ficción no me gusta. A mí aquello que no es real no me gusta. Entonces me cuesta engancharme. Pero sí lo utilizaba como un recurso para mis estudiantes que se engancharan con la lectura. Y más de uno en esa época se enganchó con Harry Potter. Entonces lo que hacía era como buscarme algún resumen, porque no podía, o sea, digo, no puedo, se lo compré a mi hijo, ni mi hijo lo leyó. Entonces yo dije, no, la cosa, pues hay que, al César lo que es del César. Pero dije, es una manera, si a los chicos les gusta, pues es una forma de a ellos introducirlos en la lectura. ¿Ok? Entonces, principal protagonista, pues Harry Potter. De hecho, hoy día Harry Potter es una industria. O sea, ni siquiera es bastante grande. Bastante grande. O sea, Harry Potter es Harry Potter. Es el personaje más importante, la historia gira alrededor de él. El antagonista, Voldemort. Voldemort. ¿Tú lo has leído, María? ¿Has leído Harry Potter? Un poquito nada más, más la película. Usted sabe que bueno, un poquito. Ha sido llevado al cine, pues también, o sea, sí. Ella, la escritora se hizo nada millonaria de la noche a la mañana, con lo que gana puede vivir 100 vidas y no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada. Se opone al protagonista y representa el conflicto principal. Y los secundarios, los personajes secundarios son Hermione, Ron, Hagrid, Dumbledore, y son los que ayudan, acompañan o complican la historia. Hermione, Entonces, quien ha leído Harry Potter o ha visto las películas de Harry Potter, pues es un ejemplo bastante claro de lo que son los personajes. Como la saga también de, bueno, no sé si vieron cuando salió también la de Crepúsculo, que es en español. Crepúsculo, famosa también, pero no, yo no, para sagas. La misma Guerra de las Galaxias es otra. Yo no he visto la Guerra de las Galaxias. Ni una. Ni una. Yo tampoco. ¿Viste? Entonces pertenecemos a ese 1% que no ha visto la Guerra de las Galaxias. La gente se impresiona. En el caso de la familia, todos de mi esposo son fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Fanáticos. Pueden tener la casa tapizada con Star Wars, todo. Es una cosa que yo digo, y yo la tengo que ver. No, ahora la música sí me gusta, pero la saga como tal no. Y que mira que fue de la época mía, o sea, de los años 70. Nosotros cuando fuimos a Florida a Disney, mi nuera fuerzas quería entrar a la ese de Harry Potter. Ay, no, yo no. Yo no hubiese entrado. No, yo no entré. No, ni a la tienda entro yo. No tengo prefiero Mickey. Pero, la sirenita.
¿Viste? Pero bueno, entre gustos y colores no han escrito los autores, ¿no? Uno tampoco puede obligarse a menos que sea una tarea. Ujú. Ay, pero no nos ponga a leer ese libro. No, yo no lo voy a poner a leer, tranquila, que no, la motivación es Ah, otra. porque si no, entonces le voy a hablar a mi nuera, hey, ¿de qué se trata que ella para que me dé el resumen? Porque ella sí se los lee, ella tiene los libros de eso. Sí, sí, ¿no? Y hay gente que, bueno, la colección, la primera colección, el primer libro, y es normal, porque si eso genera una empatía, una emoción, una relación incluso, bueno, pues es válido, nadie dice que Cada quien, no, ajá. cada quien. Ahora, hasta el decir, hay que leer El Quijote de la Mancha, como decía yo el otro día, la Divina Comedia, pero bueno, eso, solo si tú quieres. Todo es si uno quiere, no hay ninguna obligación. Pero en este caso la obligación que tenemos es pasar el examen. Entonces, algo tenemos que saber y que nos quede, ¿no? Que cuando yo por lo menos vaya a la librería, entonces tú le dices a tu hijo, no, vayan ustedes y ven los juegos y yo voy a buscar un libro y por placer, porque uno a la final tiene que leer por placer. Que Que no se me te da ese placer. no se merece ese placer, No se me da ese placer. no se te da el placer, pero tienes que pasar los No, exámenes. sí, pero o sea, de que diga, uy, me voy a sentar a leer no. No, Y me bueno. acuerdo como aquí al principio, ahorita ya no, pero antes al principio cuando mis hijos empezaban a estudiar, Ajá, les ponían que tenían que leer por lo menos 20 minutos antes de irse a dormir y uno le tenía que firmar y escribir el libro que leyó, de sí, qué página. Y luego dice mi hijo, ¿te acuerdas cuando los ponías? Ahora tú ponte a leer. sí, ¿verdad? Dije, así te voy a poner en la noche antes que te vayas a dormir que pongas a leer tu libro. Bueno, eso, ¿cómo te digo yo? De verdad que es un tema de casa, de escuela, y así como hay la gente que escucha música, que no puede dejar de vivir sin la música. Ah, tú no puedes dejar de vivir sin música, Ya como está para bañar, me pongo música. bueno, mi esposo él no puede vivir sin música, no puede un solo minuto estar sin música. O sea, si él pudiera pasar las 24 horas escuchando música, lo haría. Dice mi esposo, ¿cómo puedes estar desde haciendo tarea y escuchar música? Porque si estoy en Aztec tengo la música atrás en la televisión, pero, o sea, no es música así que tengo que cantar algo así, no sé cómo te relaja, algo así. Ajá, bueno. Pero, o sea, tengo que estar Tienes que tener una algo, ajá, activación, algo que te mantenga activa y hasta concentrada. Bueno, lástima que no puedes en el examen llevarte unos audífonos o y no algo van a decir para que me están, que te están copiando. Entonces, bueno, motivación, la que tenemos que tener todos para pasar el examen. ¿Qué es? Es la razón por la cual un personaje actúa. Todo personaje quiere algo. Dentro de una historia, conseguir dinero, por ejemplo, proteger a su familia, ser aceptado, escapar, encontrar la verdad, enamorarse. En el caso que hablábamos de como agua para chocolate, que era lo que decía, se hablaba de la libertad, ¿verdad? De la represión que había en la familia, pero ella como personaje estaba buscando la libertad. Entonces, de eso trata lo que es la motivación del personaje, que ojo, no es del escritor, que aquí siempre se confunde. Digo, bueno, pero si el escritor es el que está escribiendo, bueno, es que él se está imaginando. ajá, por ejemplo, así como la pregunta que está haciendo ahorita, en Netflix sale mucho todo eso de que uno está leyendo y Ah, ahí salen las preguntas como, ¿qué? ¿Qué es lo que está tratando de decir el actor? ¿O quién lo está expresando? ¿O quién lo está hablando? ¿O qué es? Todo eso sale en Netflix. ajá, viste que no se Ajá, sabe cuándo es uno, porque uno, ¿sabe por qué hace esa pregunta? Porque uno cree que el que escribe es el personaje ajá. Y y no, no es el personaje. sí. El Eso sale, escritor es una cosa. es como tipo preguntas capciosas que uno tiene que estar concentrado. Viste, Que, el personaje es a ver, que veas si hago Aztec, si pongo, y entonces, ¿qué estás esperando? ah, Entonces, uno cree que el autor, porque es el autor, porque es el escritor, porque es el de García Márquez, que siempre es el que ponemos más de ejemplo, García Márquez, no, son los personajes que él tiene en su cabeza, en su imaginación. Y él tiene que crearle a esos personajes, pues una motivación, tiene que crear la historia, que muchas veces, o en muchas ocasiones, depende de los autores, tienen que ver con su propia vida, pero eso no los hace ser al autor protagonista, porque el autor no puede ser protagonista.
tiene que crear los personajes. Y esos personajes yo puedo escribir, por ejemplo, voy a escribir una novela y quiero hablar de, o sea, me interesan las historias de mi mejor amiga. Pero entre mi mejor amiga y yo, por ejemplo, tenemos conflictos, tenemos conflictos. Pero yo la quiero satanizar, o sea, yo la quiero poner como que ella es el antagonista y no el protagonista. Pero yo no voy a dejar de ser mejor amiga de mi amiga porque la estoy poniendo, la estoy satanizando, ¿no? De repente es una historia que ella me contó que no tenía nada que ver conmigo y yo, esto me gusta y empiezo a estar cabo. Que eso era lo que estaba diciendo Stephen King, que cuando él habla de cómo fueron sus inicios era porque él veía cosas aquí en un salón de clase o en la calle y veía la actitud del policía y de una vez en su mente comenzaba el policía es el que va a entrar a esa casa y va a Ya matar. está haciendo la historia. Estaba haciendo la historia porque estaba viendo, hola, hola, véngase para acá para adelante, que estamos poquito. Gracias. Adelante, adelante. Ajá. ¿Ves? Tarde, pero llegó. Eso es para hacer un mensaje ahí en el grupo y decir, ajá, ¿por qué no vinieron los demás? Aquí estamos. Sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien, logró venir, ya pasó la maratón, ¿verdad? No, hay mucha gente ahí. ¿Todavía aquí enfrente? No. Sí. Claro, ya se adelantaron, se fueron. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de lo que son los personajes, el tema, el conflicto en una historia, el desenlace. Entonces, bueno, vamos por aquí se está igualmente grabando la información, pero bueno, si necesitas de esto, que le debo la clase pasada, yo la paso por aquí. Pero más o menos nos podemos involucrar en lo que estamos viendo. Entonces, lo que está diciendo Beatriz, si sale ese tipo de preguntas, es porque uno tiene que concentrarse a la obra. Y dice, pero ya va, Sí. el autor no va a ser. Porque uno, por ejemplo, yo ponen el S así sale el tema para leer. Y ahí está, voy leyendo y todo, según yo leí. Ya cuando salen las preguntas, ¿y quién era el personaje? ¿Y qué esto? Y que el actor fue el que vivió esa historia y que ahí vuelvo a leer para ver, concentrarme qué es. ¿Ves? Entonces, un dato que se los he dicho al comienzo, porque tú regresé, las primeras clases no viniste, es que hay que leer primero las preguntas. Cuando te llega eso, tú no es que te vas a instalar a leer las preguntas, pero tú te vas a las preguntas y dices, esto es así, ok, está bien, vamos a leer. Y eso te va a hacer reducir el tiempo de lectura porque ya sabes de qué trata. Esto está hablando de medicina. Ok, y aquí vamos a hacer, está hablando de hechos o idea principal. Ok, yo me voy a enfocar en hechos e idea principal. Porque ahí lo dice la pregunta. ¿Cuál es la idea principal de? Pero después que yo leo todo el texto, si este habló de la mancha en la piel, ya no le hice más caso. Y la idea principal puede ser la mancha en la piel, pero debe tener algo más, por ejemplo. Entonces, lee las preguntas. Ya lo puse. Ok. Y tú dices, hecho, es una opinión. ¿Qué está diciendo el autor? Ok, es argumento. ¿Qué otras cosas? Es que hemos visto muchas cosas. Yo no sé si lo que puedo hacer es pasarte a ti todas las láminas que hemos visto y así no tienes que estar revisando tanto aquí, porque esto es todo resumen de lo que está en el libro. Si tú te pones a leer el libro, no vamos a terminar. Te las voy a pasar. Y así tienes, o si tienes un pendrive, uno de estos, ¿entiendes? Sí. Te puedo pasar todo por ahí. Si lo tienes ahí, lo pasamos. No lo tengo, ahorita lo traigo el próximo sábado. Entonces tráelo y te lo llevas y así lees lo que está ahí. Señor, y cualquier cosa. Profe, Ani, explícame esto por aquí. Y lo aclaramos. Okay. Listo. Entonces, bueno, aquí la motivación, en el caso de los personajes, entonces, bueno, el personaje en su cabeza va a desarrollar toda una estrategia para conseguir dinero, entonces puede ser que el vendedor de diamantes, ¿ok?
Entonces, si yo viendo diamantes, ¿con quién tengo yo que juntarme como vendedor de diamantes? Porque yo lo que quiero conseguir es dinero. Con un joyero. Con los judíos. Jaime, buenos días. Adelante. Muy bien. ¿Y tú? Con los judíos. Hay una serie muy buena que creo que se llama Diamonds, Diamantes, que es una, sí, es serie. Es belga. A mí me gustan mucho las series europeas, pero como del norte, o sea, belgas, danesas, eh, ucranianas, polacas, no sé, tengo esa fascinación. Entonces, es una historia fascinante de cómo un judío, saben que los judíos son la gente que más tiene dinero en el mundo, entonces estos son dueños de una joyería. Entonces, viene una trama, pero son dos personajes. Y fíjate tú cómo ahí es importante conseguir dinero, ¿no? Ahí se rompen estructuras del amor. Siempre creemos que todo es el amor o el desamor. No, estos son. ¿Cómo protejo yo mi familia? En esa misma serie de Diamonds, el hermano que se sale de ser judío, pues tiene que regresar porque tiene que proteger a su familia. Y tiene que volver a ser aceptado, cosa que para la ley judía es muy difícil aceptar un hijo cuando transgredió todas las normas. Escapar, encontrar la verdad. Mira, puse como ejemplo una serie de Netflix. La recomiendo ampliamente. Diamantes se llama. Diamonds. Diamond. Sí. Déjala busco antes que se me olvide. Ok. Y creo que es belga. A mí me gusta mucho ver personajes, aparte de las historias europeas, o sea, gente diferente, gente que son originales, porque los europeos no están pendientes de la belleza. No, allá no hay este tema de la estética, que tienen que estar todos así, que Sale los mucho cabellos. de diamante. Ah, bueno, pero Diamantes turbios. diamante, ¿sabes? Ese es buenísimo. Ay, ve, aquí rapidito y busqué, ¿eh? Aquí sí, Así. rapidito. Bueno, Beatriz, ¿tú sabes por qué? Porque te sentaste de primera. No, o sea, de primerito busqué porque pues es verla, no leerla. Claro. Y también eso es válido. Pero ¿cómo tenemos que, una de las cosas que podemos aprender también cuando vemos series, cuando vemos películas, verla más allá de un entretenimiento, porque eso forma parte del entretenimiento, ver el trasfondo de lo que allí sucede. Entonces, fíjate tú, como una serie que hay una serie, sí, pero el autor tuvo que pasar por todo esto para escribirla, tuvo que crear personajes, tuvo que ubicarse en un espacio, tuvo que generar un ambiente. Lo único que, bueno, pues hace 100 años, ¿qué? 120 años no existía el televisor, pues tenía que. Por eso es que hay muchas novelas adaptadas a la televisión, al cine. ¿Ok? ¿Cómo vamos, María? ¿Alguna pregunta? No, maestra, todo bien, estoy escuchando acerca de todo lo que tiene uno que tener en cuenta para, para captar y ya en el examen que se nos presente todos esos puntos que tiene para uno poder ya saber un poquito más de eso, maestra. Claro. Bueno, es que esos son los tips. Estas clases son para dar justamente los tips, porque si fuera para evaluarlos a ustedes, entonces tendrían que estudiar para presentar el examen. Sí. Que hay que hacerlo cada vez que termine una unidad y tendrían que estudiar y realmente pues Es mucho. Es mucho, ¿no? Esto es algo que está concentrado y está hecho específicamente para. Tiene un objetivo y hay que cumplir. Entonces, pues nada. Entonces, eso en la novela, en el relato, eso no es una novela, en el relato de Charles Dickens, que tienen ahí el asesinato perfecto, esto es lo que nosotros vamos a aplicar en esa novela. ¿Ok? Pero esa sí la van a escribir. Hay que leerla y hay que escribir. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con ese relato específico. Y lo van a escribir, ¿por qué? Porque es una manera de fijar el conocimiento. Okay. El relato, el de Charles Dickens, el asesinato perfecto. Proceso por asesinato. ¿Esto tiene cómo? ¿En dónde, disculpe, maestra, en dónde lo puede uno buscar o usted nos va a dar la información? ¿Cómo?
¿Usted nos va a dar la información para hacer esa tarea que está usted diciendo? Sí, pero tú tienes, ¿verdad? El relato. Eh, si lo mandó usted por Proceso, por el chat del proceso grupo. por asesinato. Ok, deje buscar. A lo mejor sí lo tengo, maestra. Entonces, para. Porque aquí está la fotocopia, pero Mariana lo mandó por el grupo. Ah, ok. Creo que sí. Entonces, ahí está. ¿Este que vamos a hacer? Es el que van a hacer. Donde van a aplicar todos estos conocimientos, pero bueno, todavía nos falta un poquito más. Okay. Sí se puede ir leyendo. Para no leerlo, entonces aquí hay un personaje, ¿no? Leerlo, hace una primera lectura, son 17 páginas. Ay, exagerado. No fuera una serie de 90 capítulos, dijera, mijo. No, exagerado, sinceramente. Seguimos. Algo muy sencillo como el ambiente, que es el lugar, el tiempo y la atmósfera donde ocurre la historia. Este es el ambiente. Incluye lugares, casa, ciudad, escuela, bosque, tiempo, pasado, presente, futuro, ambiente emocional, alegre, oscuro, tenso, peligroso, como las obras de Agatha Christie, pues todo su ambiente no va a ser precisamente alegre, todos son oscuros, todos son tensos, todos son peligrosos. Pero no hay nada en la saga de la gran Agatha Christie, nada que sea colorido, pues. A lo mejor sí, tendría que preguntarle a mi sobrina, que es una fan de Agatha Christie, que se ha leído todos los libros. Mira, ¿hay algún, no sé, un sol, algún arco iris, o sea, alguna montaña bonita, o la montaña ya genera terror porque mataron a, no sé, al guardabosque? Eh, el ambiente puede ser cualquier lugar. En un baño puede ocurrir una historia. Como les dije, esa novela Paula, que también la recomiendo, de Isabel Allende, que todo transcurre en un hospital, porque es la historia de la vida de su hija que enferma y que creo que es un año entero que está allí hasta que muere y todo pasa en el hospital, no pasa en otro lugar. Una que otra cosa, de repente la cafetería, puede decir que el hijo vino de Estados Unidos hasta Madrid, porque todo ocurrió en Madrid, pero es allí. Como puede ser en un parque, como puede ser, bueno, las casas son características para hacer novelas, o, sí, o historias antiguas, pasados, tiempos presentes, futuros, bien sea porque hay una proyección de futuro en una familia o en un personaje, o porque sean futuristas, pues, como los que estamos hablando ¿de cuál era? De Star Wars, Harry Potter. de Harry Potter, Avatar, de ejemplo. No, tampoco lo ves. Fíjate que yo no he visto Avatar, yo no he visto Matrix, No me, nada de eso. Yo vi la primera de Avatar. y yo no he visto nada de eso. Y yo estaba leyendo, ayer estaba viendo unos videos de estas cosas de ADN y tal, porque a mí me llama mucho la atención con todo que es futurista. Entonces, el tipo que habla pone de ejemplo justamente a todo esto. Matrix, Avatar, Star Wars. Una que sí me gustó mucho, que tiene que ver con una comunicación con seres de otro planeta. Maestra, ¿Cuál? disculpe que le interrumpa. Selenia dice que está, que si puede aceptarla, me parece. No sé si la tenga usted en línea. Por favor. Pues aquí yo no la tengo. Oh, ok, porque mandó mensaje diciendo eso. No veo Ah, a Selenia. Y ella de verdad, no sé qué problema tiene Selenia oh, con la conexión, pero ella nunca logra conectarse. O sea, no, siempre dice, pero no sé qué pasa. ok, gracias, maestra. Ok, gracias a ti, María. Cónchalo, ¿cómo se llama? Muy interesante, me gustó muchísimo, pero tiene que ver con eso. Entonces, bueno, este tipo hablaba de eso y todas ellas están enfocadas en el futuro, un futuro que uno, por lo menos hace 30, 40 años atrás, no imaginaba, pero hoy día lo vemos.
Hoy día lo vemos con todo lo que es la tecnología, o sea, el avance tecnológico es una cosa impresionante y se basa en eso. Está como una película de antes, ¿no? La del auto volador, pero no me acuerdo cómo se llama. La de Viaje al futuro. O antes de Volver al Futuro, y como A todo Volver eso al está, Futuro, y sí. cómo hicieron esas películas antes, y está. Pero como Hanna-Barbera creó los supersónicos en los años 50. Ajá, Oh, sí. ajá, y es lo que El mejor ejemplo es los ese. supersónicos. Tú Ujú. lo dices, no, pero es que tú ves a los supersónicos Sí. y tú ves Y, en por la ejemplo, actualidad yo me acuerdo cuando de chiquito, pero, ay, ¿cuándo va a pasar eso? teléfonos inteligentes. Ujú, Hablamos por teléfono. ajá, Ah, ¿cómo le decía Robotina? Bueno, Robotina. robotina. Pero yo, la esposa me acuerdo solamente de Robotina, pero la mujer, ¿no? La Ajá, esposa, pues que ajá. llamando al marido, no, ya voy para allá. Lo único que no hay son autos voladores. Pero las naves son. Aunque ya hay Pero, unos voladores, pero no en todo el mundo todavía. pero no hay autos voladores. Bueno, no sé si habrá uno por ahí, eso no lo he visto. Pero En están los California parece que sí, maestra. Ah, sí. Parece que estaba yo viendo el otro día un reportaje, pero no sé en qué parte. Habría que preguntar a la inteligencia artificial. Pero están los Tesla, o sea, un carro que se maneja solo. Ujú. Entonces, y eso hace 50, 60, 70 años atrás se pensó. ¿Y quién eran los que estaban detrás de eso? ¿No? O sea, una total y absoluta locura. Yo no estudio esa parte de la historia ni de la evolución, pero algo le pasaba a la gente por esa cabeza en ese Ujú. momento, ¿no? Y no era facilitar la vida ni nada, era simplemente una recreación. O como digo, yo siempre pongo el ejemplo de los picapiedras. Los picapiedras no es una comiquita Dice para la Selena niños. que sí está cortando. Sí, pero mira que no está. Pero no sale. No, nomás tiene que salirle el recuadro azul, como dijo Adriana, para aceptarlo. Pero no, No sale. No sale María. no sale, María. No es lo que le estoy diciendo, que usted no vio nada ahí en línea y ella dice que ya no. Hace diferente. Pues sí, sí. O ha de estar en el grupo, no, ¿verdad? Porque está aquí ahorita saliendo en el grupo. Ok, dile que Adriana la va a llamar. Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los Ah, carros voladores. no, de los picapiedras. Ajá. Que uno se pone a ver y las conversaciones que hay entre ellos, entre estos personajes, no son conversaciones para niños. Uno cree que porque son tiras cómicas, en este caso, de repente Tony Jerry puede ser, porque divierte, porque no hay palabras. Ese según dicen que los hicieron para los niños autistas. ¿Cuál? ¿Será verdad el de los Tommy Jerry? Que porque como no hablan, No. solamente es o sea, visual por decir. No, es que justamente hay una parte que se desarrolla. Además, el autismo, déjame decirte que para la época no había sido descubierto. El autismo es de los años 90 para acá. Ajá. 90 o casi empezando el siglo. Pero el autismo no había sido descubierto. Entonces, era una forma, porque acuérdate que primero fue el cine mudo. Y Walt Disney hizo sus cómics mudos. Más nada, y fue desarrollándose y Tony Jerry. Yo fui una fan toda mi vida de Tony Jerry hasta el día de hoy. Está como, ahorita que me acuerdo de basadas en esas, no se llegó hasta a ver una película de caricatura que sacaron según de las salchichas. Y nada que ver para niños, ¿era? De las salchichas. Sí. No. No, hombre. Sí. Y nada que ver para niños. Y era para niños. Según. Estaba. No, hombre, Sí. esa movie salió hasta de tríos y de no sé qué tanto al último las salchichas con sal. No, Bueno, no, pero no salió. acuérdense que han salido muchas cosas también, o se han hecho muchas cosas, ya se está involucrando todo lo que es el tema LGTB en cuestiones de Sí, pero ahí cine. deberán de haber puesto en las recomendaciones, y era PG-13. Pero bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahorita no hay censura, que por lo menos antes existía la censura. Y eso es importante porque no todo el mundo, o sea, yo no estoy en contra de No, pues yo nada de eso. tampoco, pero o sea, ¿cómo va a verlos? Lleva a los niños a ver las caricaturas de las salchichas y ay, no.
No sé, esta sí no la he visto, pero ¿es buena o es mala? Para- Para uno como adultos Para los niños es mala, pero para los adultos está divertida para un adulto Ajá. porque uno lo sabe procesar. porque uno lo sabe procesar. Eso es Exactamente. otra cosa, pero si yo voy a llevar a un niño, no. Es no, a lo que no me puedo. refiero. Si según uno va a llevar a los niños que iban a ver las caricaturas. ¿Y cuál? No. Bueno, pero los Simpsons es otro ejemplo de ello. Que los Simpsons es pura inteligencia, o sea, ahí las conversaciones y todo eso, no porque se muere la risa con ¿cómo se llama? Homero, Con Homero. Y claro, no se ríe con ellos, pero eso es inteligencia, eso es sarcasmo puro, sí. ¿entiendes? Y antes de los Simpsons existían otros cómics también que los pasaba, ¿cómo se llamaba? Había un canal, Nickelodeon era que pasaban cosas, o sea, porque mi hijo veía y yo decía, Cartoon Network. Y entonces decía, pero bueno, Marco, ¿tú por qué ves esto? O sea, pero era yo la que tenía que tener el control. Claro, él no está, Sí, la película de Barbie también yo pensé que era para niños y no. no, No, es que le gusta cómics. No la he visto. O que sea una animación no significa que eso sea para niños. Eso es un error. Pensarlo es un error. Porque hay cosas que están hechas especialmente para él. Pero en fin, eso también entra dentro, valga también la repetición de lo que venimos hablando con respecto a las historias, porque a fin de cuentas son historias, pues todos tienen un personaje animado, personificado, como el caso de la salchicha. Hay un ambiente donde se desarrolla la trama, hay un tema. Ustedes mismos están sacando las conclusiones de qué significa ese tema, o sea, o esa historia, o sea, qué es lo que se quiere lograr y qué quiere lograr en este caso el autor también. Entonces, ven, no solamente es aquello que está escrito, sino aquello que está visual y que uno, a la hora del examen, lo tiene que poner en práctica. ¿Ok? Me parece que va a llover. 100 años de soledad. Yo puse el ejemplo de 100 años de soledad, que lo venimos hablando con alguna frecuencia, poniéndolo como ejemplo de también una gran novela y que por la próxima vez tengo que ponerle los nombres de los autores, pero de este sí me lo acuerdo, Gabriel García Márquez, que ganó el premio Nobel de Literatura por esta novela. El ambiente. La historia ocurre en Macondo, un pueblo aislado donde suceden eventos extraños y mágicos. Macondo no existe. Macondo existe en la imaginación del escritor. Macondo se hizo porque la película sí se estrenó el año pasado o el antepasado y crearon Macondo según la descripción que había en la novela. Pero entonces Macondo no existe, es un lugar que no existe, pero se hizo famoso con 100 años de soledad. De hecho, mis amigos le dicen a mi pueblo en Venezuela Macondo, porque para ellos no existe Trujillo. ¿Dónde queda Trujillo? Por allá en una montaña. Ustedes le dicen Macondo. ¿Dónde suceden eventos extraños y mágicos? Nosotros tenemos, y yo sé que ustedes también en México también tienen mucha historia mágica. En mi pueblo tenemos, los llamamos no son, momoy, son como duendes. Chaneques, yo los conozco. mucha no. Entonces nosotros llamamos momoy. Aluches. Un pueblo que ellos viven debajo de una gran montaña que hay ahí que se llama la Peña de Tucutucu. Entonces hay elementos mágicos y eso forma parte también de toda Latinoamérica, pues la relación entre la magia y la realidad. Ok, lugar, Macondo, pueblo tropical y apartado, tiempo, varias generaciones de una familia, o sea, empieza en una década, continúa en la siguiente década, va para otra década, etcétera, etcétera. Una familia, los buen día, que no aparece aquí la palabra, el apellido, pero son varias generaciones que conviven en este lugar. Atmósfera misteriosa, mágica, nostálgica y a veces trágica. Y el ambiente hace que lo imposible parezca normal. ¿Ok? Eso es lo que hace realmente el ambiente. O sea, que a todo lo que sea imposible, que lo venimos en el caso de Harry Potter, el ambiente de Harry Potter, pues uno puede creer que dentro de la fantasía
se lo imagina, porque no se involucra con las lecturas y que eso puede ser. El caso de la canción esta que estoy poniendo de ejemplo de Pink Floyd, The Wall, pues lo imposible parezca normal, como crear que los edificios se mueven. Hoy en día, no sé si alguna vez llegaron ustedes a ver cómo hacían las películas animadas. Hay los videos, de hecho pasaban una vez, me encantaba, o sea, los sonidos que se creaban para hacer una película animada, que todo era con plástico, con los elementos que uno, Vidrio, con vidrio, cositas. todo eso. Me encantaba. Ahorita es prompt a la inteligencia artificial y ya hace una cascada de información que en minutos está todo listo. Bueno, aquí me avisas cuando... Prefieres. ¿Mm? ¿Qué dice María? Mande, maestra. No, escuché que estabas diciendo algo, pero no, ¿verdad? No, maestra, disculpe. Estás comiendo, estás comiendo. No, un poquito. Te escuchan los chasquidos. Discúlpeme por esa mala educación mía. Ay, no, te voy a poner 0. Pasemos, pasemos y terminamos. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de la historia? ¿Han leído alguna novela? ¿Les gustaría leer alguna novela en algún momento? Sí, le digo que no me gusta leer. No, no está obligada a leer, pero algo, no sé. Las historias, ¿se acuerdan? Bueno, nosotras nos podemos acordar de las novelas esas pequeñitas Jazmín. Sí. ¿Sabe? Que uno iba a la venta de periódico, a los kioscos. ¿Ustedes conocieron un Yo kiosco? tengo sus puedo traer la semana que viene. De Jazmín. Creo que sí. Pues sería muy curioso, sobre todo para los más jóvenes, que vieran los libros que se compraban, que eran novelas, que en vez de ver uno las novelas en la televisión, que la televisión todavía era en blanco y negro. Es que a mí me encanta, porque yo digo, yo he vivido ya tanto, que me encanta, si no, sería muy aburrida la frase. ¿Ah? ¿Cómo cuenta uno esas historias? Que uno iba a los kioscos de revistas. Ahí no llegó a ir a algún kiosco de revistas, le dirá, sí, Sí, creo que sí, sí. sí, Sí. conozco, pero nunca compré revistas. Bueno, que uno compraba, ¿te acuerdas, Adriana? O como, Yo fui a un bookstore. ah, Perdón, la señora joven. En México, sí, los compré. que compraba uno las revistas, que uno leía las revistas Cosmopolitan, Vanidades. Chismes. Bueno, fíjate que Stephen King, que estamos hablando de gran cerebro de literatura de crímenes en Estados Unidos, él cuando le está diciendo que él empezó a escribir viendo cosas a su alrededor, pero macabranizaba, o sea, las ponía Terroríficas. terroríficas. Y él donde empezó a escribir y le empezaron a pagar fue en revistas. Así comenzó. Hoy día usamos una red social, pero antes se llevaban a las revistas, al periódico. El periódico tenía la sección de cuentos. Entonces pagaban por eso. Pagaban, él decía que no le daba ni para pagar la renta. Pero bueno, así empezó. Y el tipo es, o sea, es el papaupa de los escritores más importantes de toda, o sea, del siglo XX, por decirlo así, en cuestiones de crímenes. O sea, Agatha Christie y él. Y empezó así. Lo que pasa es que ahorita uno dice, ¿dónde escribo? Yo escribía mucho en el periódico también, pero, y hacía hasta poesía y todo eso, pero bueno, a mí no me pagaban. Me pagaron sí una vez con la pandemia, que se creó un periodista de mi país, creó una plataforma para que todos los venezolanos que estábamos fuera de, o sea, por las razones políticas, escribieran
sobre su experiencia, o sea, cómo había sido su experiencia al salir de Venezuela y qué estábamos haciendo y que describiéramos el lugar donde estábamos. Y yo, ya. Entonces yo le escribí a tipo, le digo, mire, yo vivo aquí en las Islas Canarias y tal. Y yo, no, perfecto, escribe en Canarias. Nadie se imaginaba en ese entonces que fuese un destino. Y yo, pues sí, yo vivo aquí y tal, no escribe y tal. Y me pagaron como $15, una cosa así. Y la idea era continuar. Y yo decía, no, yo quiero seguir escribiendo porque a mí me gusta escribir. Pero, y bueno, ya era la primera vez que me pagaban, pero 15 para mí, eso fue una fortuna. Y eso fue hace 6 años. Y mira, yo escribí y eso pasó por un filtro de estilo, que yo he venido hablando del estilo de que incluso Julia me dijo, no, que la forma de escribir y cómo escriben los periodistas y tal, que hay que tener un estilo para escribir. Y yo escribo muy básico, pero bueno, entendible, pero cuando pasó para esa plataforma, pasó por un filtro periodístico cuando yo dije, ay, pero esto casi que no lo escribí yo, porque lo tuvieron que transformar para que fuese creíble, o sea, fuese emocionante y creíble, porque para mí lo era, pero para el resto no. Para el resto no, ¿por qué? Porque el otro no tiene la misma emoción que tengo yo. O que pueda tener una amiga mía que me va a decir qué lindo o qué feo. No, entonces lo transforman de modo que esa historia la pueda sentir todos por igual. Eso forma parte del área periodística. Entonces, si yo estoy escribiendo ahorita un libro, yo escribo, perdónenme la expresión, pero vomito todo lo que tengo, toda la información, con errores, sin errores, con comas, sin comas, todo lo que sale. Todo lo que va saliendo, lo va saliendo, lo va saliendo. Se escribe. Después eso va a un primer filtro, a un segundo, un tercero, a pulir, a sacar, a quitar. Por eso es que el proceso de la escritura de un libro, sea de este tipo o de este, requiere tiempo. Para que todos lo puedan leer y que se convierta en un bestseller. Por ejemplo, o que si es de medicina, pues realmente todos los médicos puedan tener acceso a esa información. Entonces, bueno, esa es la clase por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Está como... Nada. ¿Paramos 5 minutos? Sí, que yo voy a tomar agua. María, nos Sí, vemos en 5 minutos. ¿Qué está hora bien, es? está bien, maestra. Una pregunta nada más antes de irme. Ya busqué a través del chat que estamos en el grupo y no encuentro la que dice usted que mandó por el grupo la que es el asesinato. ¿Cómo el Exacto. Bueno, pero ahorita lo hacemos. Gracias, maestra. Ya lo vamos, te digo a Adriana que lo busque y si no, en el transcurso De la de la semana. semana, voy a mandar más información. Entonces lo Ok. pongo, ¿ok? Gracias, maestra. Oh, por favor, de nada. Vamos a 5 minutos, porque son las 10:20. Ok. Vamos a tomar café. Y ¿qué me sale? Está como este libro que sacó el papá de la maestra Indira, que escribió es Daniel Herrera, Ajá. de la vida de Venezuela de un amigo. Ah, sí, para ver. Ya está en Amazon. En Amazon. Tomé la captura porque la maestra Indira subió Ah, historia. de la forma y la palabra. Que de todos los años que hasta que, lo que dice usted, que pasó de pulir, de todo lo que él escribió, hasta que aquí ella le ayudó a ponerlo en... Ajá, en orden. Ajá. Es que es Y así. apenas lo sacó a la venta y Amazon ya lo tiene para vender. Eso, bueno, ese es un sueño que tengo yo con lo que también estoy escribiendo, ¿no? Pues era el sueño de su papá y esa lo hizo realidad de que lograra sacarle El el libro. A ver, ya le hice captura aquí para tener, porque también estoy haciendo eso, estoy comprando libros que tienen que ver con la historia de lo que pues, hemos tenido que dejar nuestro país para después engancharlo con otra historia que tiene que ver con mis ancestros, pues con la Pues gente. entonces ese libro le va. Ese libro va a ser de él. Pues No, no que no. lo voy a comprar para leerlo, pero luego siento que son cosas como que me deprimen más, ¿verdad? No, no.
tantas cosas. Eso no. Ok, y ahora. Este es uno, son 3 videos. O sea, después me tengo que ir a... Ok, y ahora sí. Click aquí. Ese ya se abrió. Ah, no. Ese es el Segundo. segundo. América Falta el para los tercero. americanos. Y Falta uno más. ¿Están mirando la pantalla donde dice YouTube? Ah, sí, Ok. nada más donde dice Doctrina Monroe, estudios sociales. Ujú. ok. Stop share. Ok. So vamos a compartir. Y ahora lo que vas a compartir puede ser técnicamente que tiene todas tus cosas. So comparte esta primero. Una vez que mires tus videos, puedes regresar a tu presentación. Ok. So vas a compartir esto una vez que termines, stop sharing y regresas a tu presentación. Ok. Y aquí ya no más. Están los Puedes tres, hacer están los tres el videos. y primero y así Sí. lo regresas. Ok. Bueno, entonces, estamos en historia y claro, ya tenemos 15 minutos nada más. Puedes pasarte un poquito si puedes, si quieres. Sí, Pero no va a dar clase el maestro, sí. No, no. Entonces, lo puso desde el otro día que no. Ujú. Entonces, No va a haber para que yo llame que me vengan a traer si no me van a... no habían leído que el maestro no iba a venir. Sí. Ah, ok. Pero yo supuse que usted iba a dar las 4 horas. No, porque como yo trabajo Ah. en el café y estoy esperando que me digan que tenga que irme, no me he escrito todavía, entonces vamos a la clase de hoy a hablar de 3 eventos importantes en Estados Unidos en el siglo antepasado, que es la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto y la Guerra de Secesión. Entonces consideré que era mucho más interesante ver los vídeos. Son un poco, pues, muy rápidos, muy graciosos también, pero creo que de esta manera se fija más la información. ¿Cómo que usted? ¿Por qué no se ve aquí? Adriana, no se ve aquí. Ay, ay, ay. ¿Será que tiene que puchar el pan? No, ya están abiertos aquí, pero no se ven allí. Hipervínculo. Has de haber cambiado la venta. Espérate. Cambiaste. No, pero eso sí no lo conocía yo. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya lo quitaste? No, que estaba esto. Ok. Compartir otra vez. Ese. Y está. Qué cool. Me encanta. Ya me paré 2 veces en la misma hora. Mira, no va la tercera. Vale la fecha porque salga completo. Aquí. No, tengo. A ver si. Que abra. Para que no se deje Adriana venir otra vez. Principios del siglo XIX, los Estados Unidos eran una nación formada que llevaba poco tiempo de haberse independizado del Imperio Británico. Sin embargo, desde sus inicios,
los estadounidenses estaban decididos a ganarse una posición hegemónica en el continente y a proteger sus intereses de las potencias europeas. Por eso, en el año 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, hizo una declaración que tendrá repercusiones muy importantes para el continente americano, la cual será conocida como la Doctrina Monroe. Esta doctrina es conocida por la famosa frase América para los americanos, pues con ella los estadounidenses dejaron claro que cualquier intervención de los países europeos en el territorio del continente americano sería considerado una agresión directa hacia los Estados Unidos. Así que el gobierno estadounidense intervendría en la situación. Si bien es cierto que en ese momento los Estados Unidos aún no tenían un gran poder militar, con el paso del tiempo sí lo tendrán, por lo que la doctrina Monroe será muy importante para definir las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y el resto de países del continente americano. La doctrina Monroe fue ideada por el político estadounidense John Quincy Adams, quien en 1823 era el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, pero fue hecha pública por primera vez por el presidente James Monroe durante su quinto discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Unión. Por eso es conocida con el nombre de este presidente. Durante su discurso, el presidente Monroe dejó claro que una intervención europea en cualquier lugar del continente americano sería considerada un ataque hacia los Estados Unidos. Así que esto ameritaría una respuesta estadounidense rápida y contundente. Además, manifestaba que el continente americano ya no debía ser objetivo de futuras colonizaciones por parte de las potencias europeas, que no permitirían la extensión de las monarquías europeas en el continente y que no tenían ningún interés en participar en las guerras entre los estados europeos. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos por el que el gobierno de los Estados Unidos decidió asumir esta política? Bueno, para comprenderlos, primero debemos conocer cuál era la situación internacional que existía en esta época. Y es que, para principios del siglo XIX, los Estados Unidos ya habían concretado su independencia del Imperio Británico. Así que, poco a poco, fueron buscando la forma de fortalecerse y de convertirse en un nuevo actor de la política internacional de ese entonces. Los estadounidenses consiguieron expandir su dominio gracias a la compra de Luisiana en 1803 y a diversos enfrentamientos que realizaron en el territorio fronterizo entre la Florida española y el estado de Georgia. Unos años después, aprovecharon que el Reino Unido estaba centrado en las guerras napoleónicas para invadir los territorios canadienses que pertenecían al Imperio Británico. Así se desató la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, un enfrentamiento entre estos dos estados que se extendió durante 3 años. Mientras todo esto sucedía en Norteamérica, en el resto del continente, gran parte de los territorios hispanoamericanos se encontraban en medio de una serie de luchas para independizarse de España. Por su parte, en Europa, Napoleón Bonaparte había sido derrotado y potencias europeas como Austria, Prusia y Rusia habían conformado la Santa Alianza, un pacto para detener el avance del liberalismo en Europa y apoyar el restablecimiento de las monarquías en ese continente. Pero la Santa Alianza también autorizó la realización de campañas militares para restablecer el dominio de la corona española en los territorios hispanoamericanos. Es por esto que el gobierno de los Estados Unidos estaba alarmado, pues temía que las potencias europeas trataran de establecer nuevos imperios coloniales en el continente americano, lo que amenazaría su propia seguridad e independencia. Fue entonces cuando los estadounidenses proclamaron la doctrina Monroe, asegurando que no tolerarían la intervención de las potencias europeas en ninguna parte del continente americano. En Hispanoamérica, muchos políticos e intelectuales
recibieron la doctrina Monroe con agradecimiento, pues en ese momento se encontraban luchando por concretar su independencia de España y les preocupaba que otras potencias europeas intervinieran en el conflicto. Sin embargo, poco a poco, las nacientes repúblicas hispanoamericanas comenzaron a desconfiar de esta doctrina, ya que temían que los Estados Unidos la usaran como justificación para intervenir en sus asuntos internos. Con el paso del tiempo, otros presidentes estadounidenses le agregaron otros puntos a la doctrina Monroe. Por ejemplo, en el año 1880, el presidente Rutherford Hayes le agregó el primer corolario a la doctrina Monroe, el cual enunciaba que para evitar el intervencionismo de las potencias europeas en América, los Estados Unidos debían controlar cualquier canal interoceánico que se construyese en el continente. Gracias a esto, los Estados Unidos se sintieron legitimados para apoderarse legalmente del Canal de Panamá, una construcción que había sido abandonada en 1888. Tiempo después, el presidente Theodore Roosevelt le agregó un nuevo corolario a la doctrina Monroe, en el cual se establecía que los Estados Unidos tenían derecho a intervenir en los países americanos y a reordenarlos, para así resguardar los intereses y el patrimonio de las empresas estadounidenses que hacían vida en esa nación. Pronto, los anuncios de Roosevelt provocaron indignación en muchas naciones americanas. Por ejemplo, el presidente de México, Porfirio Díaz, calificó al corolario Roosevelt como un ataque a la soberanía de los países americanos, asegurando que todos los pueblos de América debían ser libres de decidir su futuro sin que otra nación interviniese en ello. De manera que desde hace mucho tiempo la doctrina Monroe ha sido cuestionada por distintos políticos e intelectuales en el resto de América. Muchos la han criticado argumentando que los Estados Unidos han sido muy ambiguos a la hora de aplicar esta doctrina, es decir, que en algunas ocasiones la han aplicado y en otras oportunidades han hecho caso omiso de las intervenciones europeas en el continente, como en los casos de la ocupación de las Islas Malvinas por los británicos en 1833, en el bloqueo francés de las costas argentinas entre 1839 y 1840, o en la ocupación española de República Dominicana entre 1861 y 1865. Por todo esto, los críticos de la doctrina Monroe creen que esta solo ha sido aplicada cuando le ha interesado a los Estados Unidos, siempre que los países europeos involucrados no fueran sus aliados. Además, piensan que más que una alianza americana por la independencia, ha sido una herramienta política para asegurar la hegemonía de los Estados Unidos en el continente y para intervenir libremente en los países americanos, tal como lo hicieron en numerosas oportunidades a lo largo de todo el siglo XX. Pero, ¿y tú? ¿Qué es lo que piensas acerca de la doctrina Monroe? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. No la vamos a Si escribir. te gustó el video, no olvides dejarnos un like. ¿Sabían y esto suscríbete de al canal la para que no te doctrina pierdas los próximos ¿No? videos. Primera vez que Gracias. lo escucho. Nos veremos sobre la en un doctrina siguiente Monroe? recorrido Sí, había de este escuchado. cuaderno de Sí. historia. Me imagino. ¿Y Beatriz? Yo he escuchado que algo se nos puso Indira la vez pasada. Ah, sobre ella. Ajá. Sí. Interesante, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Y qué cosa que, bueno, y prácticamente que lo siguiente es un asistente. Eso es la superior. No, ya, a ver, que lo no, di, no veo. Come. No, es que yo le iba a hacer chiquito de acá de la pantalla. Ah, bueno, hazlo chiquito. No, pues que me lo quito. Ah, no, pero yo también lo puedo hacer. Ahí, ajá. Aquí. Ahí está. ¿Qué es? Ahora es, ¿cómo es? La doctrina. Tras haber terminado el dominio español en Latinoamérica, las economías de las excolonias empezaron a tener un ligero despegue, a razón de los productos que exportaba hacia las economías europeas o también
por recibir o importar productos manufacturados de estos Creo que el países. pedacito que se ve así. La sucesión de poderíos económicos en el continente europeo se clarificó con el establecimiento de la economía inglesa, quien era el principal actor mundial de las decisiones económicas. Ahora bien, volteemos la página hacia el continente americano. Tras su independencia en el año 1776, los Estados Unidos de América inician su rápido ascenso al escenario mundial, convirtiéndose ahora en un gran bloque económico, que empezaba a rivalizar con potencias europeas. Habiendo terminado ya ahora las guerras napoleónicas, las monarquías europeas de nuevo tienden a iniciar con sus planes de reconquistar las economías americanas. Claro, estas decisiones afectaban al crecimiento imperialista de Estados Unidos, quien en su afán de crecimiento y expansión termina por crear una doctrina para salvaguardar sus intereses frente a las europeas. La potencia norteamericana resumió su ideario y sus intenciones en la famosa doctrina Monroe. Así fue como Estados Unidos, con su doctrina Monroe, América para los americanos, se enfrentó a los ingleses con el propósito de hacer caer bajo su yugo a las naciones latinoamericanas. Aunque hay que recalcar algo aquí, esta doctrina no se proclamó como directamente contraria a Gran Bretaña. Claro, tenía implícitamente limitar sus influencias en el Caribe, que para ese entonces era clave para el dominio del Atlántico. Para tal entonces, las potencias europeas, por ejemplo, Francia, los países integrados en la Santa Alianza y Gran Bretaña se encontraban en conflictos, se encontraban en guerras, en el cual los ingleses siempre tomaron con mayor importancia a Latinoamérica, con el fin, claro, de no perder frente a Estados Unidos. ¿Y qué hizo el gobierno inglés frente a esto? Propuso al gobierno norteamericano el Plan Cannon, que pretendía dar mayores beneficios a los Estados Unidos, pero que en el fondo debilitaba su poderío. Por esta razón, los Estados Unidos de América se rehusaron a firmar este plan, acusándolo de nefastos y peligrosas a las propuestas del Cannon para Latinoamérica. Fue entonces que cuando tomó mayor vigor la famosa frase América para los americanos. Por otro lado, las débiles repúblicas latinas cayeron frente a los influjos norteamericanos, que para ese entonces se consideraba como defensor del republicanismo y la independencia. Al lograr la hegemonía en algunas regiones latinoamericanas, el gobierno norteamericano puso en pie el pensamiento del destino manifiesto, en el que se autoproclamaba como el único que debía de expandirse en el continente americano. Porque, como dice la frase América para los americanos, se consideraba que las regiones americanas debían ser solo de ellos, o sea, de Norteamérica. Tal forma de pensar se aplicó, claro, en la invasión hacia México en el año 1847. Se argumentaban razones absurdas, como que eran pueblos inferiores y necesitaban ser evangelizados y civilizados. La doctrina expansionista de Monroe a lo largo de los años ha ido cambiando y adecuándose en distintas realidades. Por ejemplo, a lo largo del siglo XX se manifestó en distintos bloqueos económicos a países latinos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la actualidad? ¿Acaso seguirá en pie la doctrina Monroe? Respondamos a esta interrogante con los últimos acontecimientos. Por ejemplo, en el gobierno de Obama, China, el gigante asiático, se perpetró a grandes escalas en los países latinos, lo que ha llevado a reducir el intervencionismo norteamericano, mas no su total desaparición. Tras entrar como presidente, Donald Trump puso en boga la frase America First, primero América, con el que pretendía cerrarse a sus intereses y ya no apoyar ni ingerir en problemas de otros países. Tras su salida del poder,
el ahora presidente Joe Biden ha retomado en los escritos de la doctrina Monroe, tras ser cada año relegado por las potencias asiáticas y, claro, perder influencia en la región latina. Claramente, esto se puede palpar en los diversos conflictos que vive Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, donde a costa de todo se quiere mantener a una presidenta que está a servicios de intereses extranjeros. Lo mismo ocurre en otros países, donde en las últimas décadas los gobiernos que han entrado a la presidencia se han vuelto de izquierda y socialistas, y aún más, peor, se ha regresado a un aparente antiimperialismo. El fondo musical que tiene honestamente No le va. Pero conocían del Destino Manifiesto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, son cosas que incluso ahorita se están poniendo mucho sobre el tapete por lo que está pasando, ¿no? Pero igual forma parte de la historia, aunque eso está en la Constitución y bueno, lo que está pasando, era otro que también tenía que poner. Esto, por supuesto, Trump ahorita lo decía en su primer mandato y ahora pues ya vemos todas las cosas que están pasando. Mire, chicos, yo estoy esperando que me respondan a ver si tengo que irme. O sea, si me tengo que ir al otro trabajo. Y aquí no me han respondido, entonces significa que sí me tengo que ir. Como siempre, las clases de historia quedan por la mitad, pero yo les voy a mandar el otro video que tiene que ver con la guerra de secesión, que fue la gran guerra que tuvo Estados Unidos entre los del norte y los confederados del sur, que también está muy bien desarrollado ese video, incluso si ustedes quieren investigar más sin necesidad de leer, aquí lo importante es tener fechas, los nombres de los presidentes y cuáles fueron, o sea, por qué ocurrió eso, y eso está allí resumidamente, ¿no? Igual les paso los slides de las clases para que lo tengan allí como Referencia. exactamente, referencial. Si me hubiesen contestado de que me quedara, pues aquí nos quedáramos y viéramos, adelantáramos, pero bueno, lastimosamente significa que tenga que irse. Ir. No me queda de otra. ¿Está bien? No.